hemos contactado esta mañana a Fausto Ortiz, exministro de Finanzas y uno de los protagonistas de este capítulo de la historia. Economista, buenos días y bienvenido a Visionarias. ¿Cómo está, Yané? Buenos días, saludos cordiales a usted y a la gente que escucha su programa. Bueno, economista, ha sido un poco difícil poder recaudar información para poder recordar lo que pasó en ese momento. Esto fue en el 2008, cuando se ordenó las incautaciones de los bienes de los hermanos Isaías y se les quitó prácticamente todo. Pero usted no firmó esa acta y el acta quedó, recuerdo de lo poco que se describió, con una nota que decía que esa autorización para que Carlos Bravo pueda hacer esas incautaciones no contaba con la firma del ministro de Finanzas y usted luego renunció. ¿Nos puede recordar qué fue lo que pasó y por qué usted no firmó esa acta? Sí, esto que vamos a conversar, yo lo he conversado ya desde el año 2008, ¿no? La primera entrevista pública fue en Televisión Nacional en diciembre de 2008, que fueron algo así como unos 5 meses o 6 meses después de lo ocurrido. Y pues regresamos a conversar lo mismo por el tema de actualidad, por la demanda de los Isaías. Pero, ¿qué ocurrió? El tema acá empieza por el directorio el 4 de julio, en que habían dos directores nuevos que eran que habían sido reemplazo de unos que habían salido unas 2 o 3 semanas antes de ese 4 de julio. Y entonces en esa sesión de directorio no se pudo tocar el punto 1, que era revisar las actas anteriores, no se pudo tocar el punto 2, que era alguna información que tenía que ver con lo que habíamos decidido en la sesión anterior, y pasamos directamente al punto varios, y en el punto varios el director de la Banco Central, Robert Andrade, propone el nombre de Carlos Bravo para que sea gerente general de la AGD. Se procedió a tomar votación, fue una votación unánime, los 3 directores, más el voto del ministro de Finanzas, que en esa época era yo, lo nombramos a Carlos Bravo y fue la única resolución que se tomó en esa sesión de directorio. La sesión al terminar tuvo un comentario de Robert Andrade que decía algo así como que le recomendamos al nuevo gerente general que actúe apegado a la ley. Entonces yo le dije a Robert Andrade, pero Robert, lo que está recomendando es algo que nos corresponde hacer a todos los funcionarios públicos, por lo tanto no es una recomendación concreta. Si no hay otro tema más, terminamos la sesión y terminamos la sesión porque no había nada más que tratar. Eso ocurre el 4 de julio, un viernes. Yo me voy el fin de semana a Guayaquil, como todas las semanas durante mi año de ministro. El lunes siguiente regreso al ministerio y a las 9 de la mañana llega el secretario de la AGD y me trae el acta de la AGD de la sesión del viernes. Yo la leo, la reviso, la firmo. Firmo también el nombramiento de Carlos Bravo en esa resolución que se tomó el día 4 de julio y el secretario del EGD se fue a recoger la firma a los otros directores. Ese día 7 de julio, el presidente de la República había invitado a la Liga de Quito al Palacio para saludar desde el balcón y luego algún almuerzo, y también llevaban la Copa Libertadores de América al Palacio. Yo aproveché ese día, llevé a mi hijo y mis 2 sobrinos a que puedan ver ese evento, ¿no? Y pasé en ese evento con el presidente y luego aproveché el día y me quedé despachando desde la Presidencia de la República hasta que me fui a Guayaquil en la tarde, 4 o 5 de la tarde, a una reunión que tenía en el Telégrafo. Y a eso de las 6 de la tarde, el presidente de la República me llama y me dice, ¿estás invitado a una reunión en la noche en el Palacio? Le digo, no, no estoy invitado, estoy en reunión aquí en Guayaquil con la gente del Telégrafo. Entonces el presidente me dice, sería bueno que vengas. Yo le digo, presidente, pero estoy en Guayaquil. No, digo, es una reunión importante, si tú quieres que yo vaya en este instante, termino la reunión y me voy a Guayaquil. Efectivamente me voy a Quito, ¿no? Efectivamente me fui a Quito en un avión de TAME, llegué a Quito, me fui directamente al Palacio Carondelet. En ese palacio había una reunión, a la entrada nos quitaron los celulares, yo llegué y estaba ahí Contraloría, Procuraduría, Fuerzas Armadas, policías, ministros de Estado, invitados especiales.
y entré yo a la reunión. En eso el presidente estaba explicando lo que iba a ocurrir esa noche, que era la incautación de los Isaías. Un equipo se iba a Guayaquil, otro equipo se iba a Quito, y entonces eso ocurría. Más adelante en la reunión, el presidente hace que pasen los directores del AGD, lo cual me extrañaba, pues yo no sabía que tenía que ver algo con el directorio. Yo era presidente del directorio del AGD, y el presidente pide que ponga la resolución de incautación, que esa resolución de incautación la tenía que firmar y la firmó el gerente del AGD, que era en esa época Carlos Bravo. Y en la resolución, yo la empiezo a leer igual que todos, y había una parte que decía que el artículo 29 señalaba que si habían balances financieros falsos presentados por la administración tiene responsabilidad penal, pero se incautan los bienes de los accionistas. Entonces, seguía yo leyendo y escuchando la lectura de esa acta. Y el último punto, considerando, uno puede encontrar el acta en Google, ¿no? Si uno va a Google y dice acta de AGD el 7 de julio, aparece esa acta. Y si uno va también en internet a decir acta de AGD 4 de julio, aparece el acta del directorio. Y entonces, en el último considerando decía, considerando que el directorio del AGD en la sesión del 4 de julio dispuso que se incaute, se procede a incautar, ¿no? Entonces, en un acto que hizo el presidente en esa sesión, yo le digo a la gente del AGD, ¿por qué aquí en la resolución de incautación dice que el directorio dispuso, si nosotros ese tema no lo tratamos el día viernes? Lo que hicieron fue, me entregaron una carpeta Manila y adentro un acta. Yo veo el acta, la primera hoja idéntica, la segunda hoja tenía dos cosas. Uno, había agregado alguna línea a lo que yo había firmado en la mañana, y esa acta ya no tenía mi firma. Estaba firmada por todos, menos por mí. Entonces yo dije, yo ya firmé el acta en la mañana, esto que han arreglado, yo no lo voy a firmar, y les devolví el acta sin firmar. En ese instante, Robert Andrade le dice, presidente, hay un problema. Y yo le digo, presidente, dos cosas también. El directorio de la AGD no dispuso que se incaute. Aparte que la decisión de incautación le corresponde tomarla al gerente de la AGD sin recomendación del directorio, y aparte que no la hizo. Entonces Robert Andrade, en esa época gerente del Banco Central, dice, presidente, sí ocurrió, sí se trató, lo que pasa es que el ministro no ha firmado. Entonces el presidente dice, Fausto, sí ocurrió, firma. Yo digo, el presidente, no ocurrió y no voy a firmar. Fausto, ¿firmas o renuncias? Y yo dije, presidente, renuncio, y abandoné la sala. Entonces, yo no iba a firmar algo que ya había firmado en la mañana, algo que le habían agregado algunas palabras para que pareciera que el directorio estaba disponiendo, y no era una resolución de directorio, porque las resoluciones de directorio tenían su formalidad, resolución número tal por cual, tenían un marquito ahí negro que siempre le poníamos para destacar las resoluciones de las últimas que habíamos tomado en cada sesión, y eso no fue tratado nunca. Por lo tanto, yo no podía estampar mi firma en algo que me habían adulterado de la mañana a la noche. Esa es la historia, Janet. Ahora, Fausto, ¿por qué hicieron ese cambio? Porque la reglamentación decía que se necesitaba únicamente la decisión del gerente de la AGD para poder hacer esas incautaciones. Con esa reglamentación, ¿por qué hicieron ese cambio? ¿Qué estaban previniendo o qué pasó ahí? Yo me imagino, ¿verdad?, que cuando te venga el juicio y digas, tú incautaste, entonces es más fácil que digas, sí, pues yo incauté porque me lo dispuso el directorio. Y el directorio que me impuso era presidido por Fausto Ortiz, y el voto de él era el que valía, ¿verdad? Porque la ley te decía que para que apruebes algo en la AGD debía tener el voto favorable del ministro de Finanzas. Y entonces, eso nunca se discutió en el directorio. O sea, de pronto, si se hubiera discutido en el directorio, si hubieran dicho, hay que hacer este detalle acá, hay que hacerlo, se lo hubiera analizado. Pero nunca se lo discutió, quizás para no darle el tiempo entre el directorio y el día de la incautación. Acuérdense que fue de viernes a lunes. Entonces,
lo otro que hubieran simplemente hecho es, si no estaba el acta firmada, entonces en esa incautación, en esa acta de incautación, eliminémoslo lo que decía que el directorio le dispuso, porque finalmente el directorio no le dispuso. De ese directorio hay grabación, todo está eso, como todas las sesiones de directorio se quedan grabadas y no hay tampoco la resolución. Yo firmé una sola resolución, que era el nombramiento de Carlos Bravo. Y lo firmé porque hablé con el presidente de la República una semana antes, o la misma semana del 4 de julio. Decía, presidente, hay que nombrar al director. Me dicen que tú has recomendado a Carlos Bravo. Y el presidente, yo le digo, yo no lo conozco, pero si tú lo conoces, entonces lo nombro. Y dice el presidente, lo conozco, tengo buenas referencias, entonces sí. Yo obviamente lo nombré. No tiene ninguna objeción a nombrarlo a Carlos Bravo porque tenía el visto bueno del presidente de la República. Pero no tenía la información de que estaba en proceso el tema de la incautación, que seguramente se venía manejando desde hace algún tiempo, pero sin el conocimiento, en este caso, de mi persona como ministro de Finanzas. Ahora, el que haya habido ese cambio en las actas, como en todo lo legal, le pone un problema a lo actuado por el Estado frente a la incautación de bienes de los Isaías y a tratar de recuperar pues los haberes perdidos de los clientes del Filambanco. Pero esto es lo que dice Carlos Bravo, porque él dice que usted no tiene ese documento, que no existen dos documentos como usted afirma, sino uno solo, que usted no lo quiso firmar. Entonces, esto es lo que dice y lo que dijo aquí en este programa Carlos Bravo, exgerente de la AGD. Yo, como gerente de la AGD, no necesitaba que el directorio me dé su visto bueno para tomar la resolución que tomé. Y usted se refiere a Fausto Ortiz, al que el presidente Lasso lo llama mediocre, yo lo llamo cobarde, porque han pasado tantos años y no ha demostrado lo que dice, pues. Ni usted ni yo sabemos qué documento es. ¿Por qué se fue? Se fue por cobarde, pues. Y porque era uno de los palafreneros de los Isaías. ¿Por qué? Porque no estaba de acuerdo con las incautaciones. En este momento no solamente se está cuestionando ese deterioro de los bienes, sino que hubo una incautación incorrecta. No, es que la incautación no es incorrecta. Pero es que ya eso es lo que dice la Corte Nacional de Justicia, ya más allá de lo que digamos usted y yo, eso es lo que dice la Corte Nacional. Pero la Corte Nacional, ¿en qué momento ha dicho que la incautación fue incorrecta? ¿En qué momento? En el momento en que está diciendo que no hubo peculado, por ende no debió haber incautaciones. Janet, son dos cosas distintas. Le estoy entregando el documento, por favor. Los Isaías, mire cómo se paran en el comité. El uno es el juicio penal y el otro es el tema de las incautaciones. Son dos cosas distintas. La incautación es un acto administrativo, por favor. El juicio penal es un juicio por peculado, no tiene nada que ver lo uno con lo otro. Pero ahorita, lo que pasa es que ellos son expertos en mezclar las cosas. Esto es lo que dijo Carlos Bravo, que además dice que usted no tiene ese documento que demuestra que usted firmó uno y luego hubo otro. ¿Qué le podría responder en este momento que ha vuelto este tema a flote, no? Ojalá que el secretario de la AGD de esa época tenga mi acta firmada para que el nombramiento de Carlos Bravo tenga validez. Porque si mi acta firmada, Carlos Bravo firma una incautación diciendo que es gerente general de la AGD, pero no tiene el acta firmada. Yo la firmé porque me la llevaron en la mañana y fue la única resolución que se tomó. Y si ellos, y luego en la noche me cambian el acta, y el acta cambiada en la noche, ya no aparece mi firma porque obviamente no iba a firmar un documento adulterado. Entonces, ¿cómo ocurre que yo sí él tiene firmada la resolución del nombramiento de Carlos Bravo, que me la toman el mismo día que del acta, y no tiene el otro acta porque la cambian? Y que le pregunta a Robert Andrade. Robert Andrade me buscó por años, 2, 3 años quizás, a tratar de conversar conmigo, porque seguramente a Robert un peso de la conciencia tenía fuerte de lo que habían actuado. Y yo después de 2 o 3 años le acepto la conversación a Robert Andrade y me cuenta que el secretario de la AGD llega con mi acta a donde él y a donde Pedro Delgado y dice más o menos que esa resolución, esa acta, no tenía el texto que ellos estaban esperando que tenga. Y Robert dice, no importa, cambiemos el texto y le voy a coger la firma y le mandamos a coger la firma otra vez al ministro de Finanzas. Otra vez, eso sin ni siquiera consultarme nada. Quizás a ellos se les ocurría que ocurre la incautación y al día siguiente contarme que yo tenía que firmar un acta que me la habían cambiado. Pero eso no ocurrió. Yo en la sesión
cuando leí que planteaban que el directorio había dispuesto la incautación, reclamé porque eso no ocurrió. Y también vayan a la sesión con el CD de la grabación, y ahí también se ve que no se aprobó, pero yo firmé mi acta en la mañana y yo no voy a firmar un acta que me la habían adulterado. Pero Fausto, no sé si este problema fue tomado en cuenta dentro del procesamiento o de las demandas que hicieron los hermanos Isaías. Pero hay un problema grave, pues entiendo yo, si es que Carlos Bravo dice y lo acusa a usted, pues de una manera bastante frontal y grosera, le podría decir que usted es un cobarde, que usted es un palafenero de los Isaías, porque usted no firmó esa acta. Pero por otro lado, él necesitaba la firma del ministro de Finanzas para poder ordenar las incautaciones. Si él actuó con un documento que no contaba con la firma del ministro de Finanzas y por eso lo llama a usted cobarde, quiere decir que las incautaciones fueron ilegales. No sé qué opina usted ahora. Eso que lo vean, lo resuelven los abogados. Yo le digo, yo firmé el acta de la sesión del 4 de julio, la firmé el día lunes 7 de julio en el despacho donde yo ocupaba como ministro de Finanzas, y firmé el acta en la mañana y firmé el nombramiento en la mañana, los dos documentos. De la mañana a la noche, a eso de las 9, 10 de la noche que yo estoy en esa otra reunión, cuando me dan por mi reclamo una nueva acta, estaba firmada por los otros tres y no por mí. Y hay algún comentario. Si la ley te dice que lo que se decía en la AGD debe contar con el voto favorable del ministro de Finanzas, ¿a quién uno le coge la firma primero? ¿Al ministro de Finanzas o a los directores? Entonces, le cogen primero la firma al ministro de Finanzas para que el ministro esté de acuerdo con el texto. Me cogen la firma a mí en la mañana y luego van a coger la firma a los otros. Pero resultó que estaba firmada por los otros y no por mí. Entonces, claramente, esa acta la movieron de la mañana a la noche. Y no es un tema mío. Usted puede preguntarle al secretario de la AGD, puede preguntarle a mi secretaria en el ministerio, puede preguntarle a Robert Andrade o puede preguntarle a Pedro Delgado. Pedro Delgado, inclusive, en alguna entrevista hace unos 2 o 3 años, hacía un comentario más o menos en la misma dirección de lo que yo estoy diciendo. Y el gobierno, el presidente de la República, y Bravo sigue repitiéndolo, tratan de señalar que alguna cercanía mía con los Isaías, como que yo hubiera estado con los Isaías conversando y listo para contarles el chisme que esa noche les incautaba. Y el presidente Correa se encargó de decir eso desde hace 14 años. La gente que me conoce a mí, sobre todo en Guayaquil, donde yo he trabajado toda mi vida, sabe perfectamente dónde he trabajado y con quién tengo contactos o no. Yo nunca he trabajado ni para los Isaías ni con los Isaías. Mi trabajo siempre ha sido desvinculado a ellos. Yo quizás más relación con los Isaías tenga Correa que yo, pero yo no tengo ningún tipo de vinculación. Por lo tanto, lo que digan ellos me tienen sin cuidado. Claro, pero queda, aunque usted muy prudentemente prefiere no pronunciarse sobre algo que deben pronunciarse los abogados, ya hay un pronunciamiento de la Corte Nacional de Justicia, pero ahí hay otra aclaración. Pero yo quisiera dejar por sentado, para seguir aclarándolo, Carlos Bravo, gerente de la AGD, actuó en incautación de los bienes de los Isaías con un documento que no estaba firmado por el ministro de Finanzas de ese entonces. Entonces, ahí ya me queda la duda de si esto fue legal o ilegal. Pero como usted dice que lo resuelvan los abogados, a mí me queda esa duda. Ahora, Carlos Bravo hace una diferencia y dice, lo que está diciendo la Corte Nacional de Justicia, que no hubo peculado, no tiene nada que ver con la decisión de la AGD de hacer incautaciones, que tiene más que ver, según lo que le entendí, con los malos manejos que hubo dentro del Filambanco. Es decir, balances que no estaban correctos o documentación incompleta, no sé, como ese tipo de irregularidades más sobre el manejo del banco. Por ende, la decisión de la Corte Nacional de Justicia no está vinculada a la devolución de los bienes incautados. ¿Usted coincide con eso? El artículo 29 que se señala la resolución de incautación que firma Carlos Bravo es bastante claro. Dice que si hay adulteración de balances, ¿verdad?, por parte de la administración, se puede proceder a incautar a los bienes de los accionistas.
De hecho, eso que estaba ahí, le dije al presidente de la República en la sesión, presidente, ahí en el 29 dice que hay que incautarle los bienes de los accionistas. Sin embargo, la resolución está incautando bienes de los accionistas, directores y administradores. Cuando yo hice ese comentario en la sesión, Pedro Delgado decía, es lo mismo administradores, directores y accionistas, por lo tanto sí procede. El presidente me queda viendo y me dice, mira, no tienes apoyo, entonces yo quedé tranquilo, dejé que avance la lectura para ver qué más tenía, y cuando terminó la lectura le vuelvo a decir al presidente, presidente, ponga la pantalla, pida que le pongan en la pantalla el artículo 29 para que usted lo lea. Le ponen el artículo 29 presidente, lo lee el presidente y dice, lo que dijo el ministro de Finanzas es correcto, hay que incautar solamente a los accionistas. Hagamos un alto en la sesión y saquemos los bienes de los administradores y directores y dejemos solo los de los accionistas. En ese alto es que yo me acerco a los directores de la AGB a reclamarle por lo que decía sobre la resolución de incautación. Me imagino que se les complicó en esa sesión identificar cuál de las cientos de empresas era de un director, de un administrador, de un accionista, y no hicieron ningún cambio y procedió. Pero días después, semanas después, porque era un tema legal, por ejemplo, el gobierno le devuelve a la familia Alarcón los bienes que esa noche se les estaban incautando. Porque como la ley decía, no se puede incautar a los otros. En todo caso, a quien sí se podía incautar, y era bastante claro, y eso nunca estuvo en discusión, es a los bienes de los accionistas. Ya, pero en este punto y en este momento en que como que se está, no sé si es que están coincidiendo los momentos, pero en el momento en que hay una decisión de la Corte Nacional de Justicia de declarar inocentes a los hermanos de Isaías en el caso y en la demanda de peculado por la que fueron condenados a 8 o 12 años de cárcel, a 12 años de cárcel en el 2008, creo que me parece que fue así, hoy están diciendo que por esa sentencia de inocencia se les tiene que devolver los bienes avaluados en 2.000 millones de dólares. ¿Tiene que ver lo uno con lo otro? ¿Estamos confundiendo? ¿Hay una razón en este momento para devolverle los bienes a los Isaías o no, de acuerdo a su criterio? Yo le voy a decir lo que yo entiendo de acuerdo a lo que he leído en la prensa. El abogado Ricardo Noboa dice que la demanda puede llegar hasta 2.000 millones de dólares y que podrían aceptar en forma de pago los bienes o una parte de los bienes. Es decir, yo creo que son dos cosas distintas. Yo creo que están cuantificando lo que ellos creen que es el daño y que podrían aceptar los bienes como forma de pago. El presidente de la República ha dicho, el presidente Lasso ha dicho que el gobierno va a defender el patrimonio del Estado y que peleará por no tener que pagar dicha cantidad. Yo espero que el gobierno defienda los recursos del Estado y que actúe en justicia tratando de defender los intereses del Estado y al final del día los recursos del Estado, ¿no? Perfecto, con eso me voy a quedar. Economista, le agradezco muchísimo por aceptar hablar de este tema y ayudarnos a recordar un poco la historia y ver el momento en el que estamos ahora. Ha sido muy importante las aclaraciones que usted ha hecho sobre su participación en ese proceso y pues veamos de aquí en adelante qué es lo que pasa. De otra parte, pues más bien lo dejo comprometido para que nos sentemos a hablar de economía frente a lo que está ocurriendo en este país. Yo no sé qué es lo que va a pasar principalmente en ese sector pues tan importante para el país como es el económico, la recuperación económica, la productividad, el empleo, etcétera, ahora que estamos por este problema político al borde de la muerte cruzada. Así que ojalá podamos hablar en otro momento de ese tema, economista. Ojalá, porque con precio de petróleo de 100 no debería uno pensar siquiera en una muerte cruzada. Quizás en otro momento será bueno conversar estos detalles y muchas gracias por la entrevista. Gracias, economista, y que tenga un excelente día.